Torah Temet, instrucción verdadera. Libro Baikra, Levítico. Parsat Baikra del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 5, versículo 26 del libro de Levítico. Capítulo 1. La voz sacrificio como traducción de Corbán no refleja el más genuino espíritu de dicho concepto. Corbán está relacionado con la idea de acercamiento, acercarse a Hashem haciendo retornar la materia a su origen divino, ofrendando el plano terrenal a un objetivo superior. Por eso, en lugar de sacrificio sería más adecuado expresar este concepto en términos de ofrenda. Ofrenda sacrificio solá, holocausto, de vacunos. Primera aliyá. Esta ofrenda es aceptada como expiación solo por las transgresiones de mandamientos activos y de mandamientos de abstención que fueran conmutados a mandamientos activos. Ciertos mandamientos activos solo son aplicables después de haber transgredido un mandamiento de abstención. Por ejemplo, la prohibición de robar, si uno viola este mandamiento de abstención, el mismo se conmuta por uno activo, que corresponde a devolver lo que haya robado. Acerca de la denominación de esta ofrenda, en cuanto a la denominación de la presente ofrenda, holocausto, alude a que se quemaba por completo sobre el altar, a diferencia de otras ofrendas que en parte se quemaban sobre el altar y en parte se ingerían. 1. Hasem llamó a Mosé desde la tienda del encuentro y le habló, diciendo alude a la orden de Hasem a Mosé acerca de que, además de los mandamientos del próximo versículo, transmitiera a los israelitas palabras seductoras, gracias a ustedes él se comunica conmigo. O bien, diciendo alude a la orden de Hasem solicitándole un reporte acerca de si los israelitas aceptaban o no los mandamientos del próximo versículo. 2. Diles a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca a Hasem una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. 3. Si su ofrenda fuese un sacrificio olá vacuno, deberá ofrendar un ejemplar, macho sin defecto, físico. Deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro, ante Hasem. Y si no quiere llevar su ofrenda, se lo fuerza a hacerlo. 4. Luego que presione con sus manos la cabeza de la ofrenda olá, o sea, del animal, y le será aceptado como expiación por él. La imposición de manos solo se hacía ante Hasem, o sea en el gran templo de Jerusalén, pero no en los altares alternativos. La imposición de manos actúa como canal de transmisión del alma del oferente hacia el animal es ofrendado como sustituto del hombre. 5. Luego, que sacrifique al vacuno ante Hasem, o sea, en el patio del santuario la asará. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, que recojan la sangre en un recipiente y salpiquen de la sangre alrededor del altar que está en el patio de la tienda del encuentro. El sacerdote estaba parado afuera del altar y salpicaba con la sangre del animal sacrificado las 4 paredes del altar por su lado exterior. La sangre se salpicaba 2 veces, una vez en el vértice noreste y una vez en el vértice sudoeste, de modo que 2 salpicaduras alcanzaban para las 4 paredes. Ese es el significado de la expresión, alrededor. En otros versículos, esta misma expresión la tradujimos como, contra las 4 paredes del altar. Su significado es el mismo. 6. Luego deberá quitarle la piel a la ofrenda olá y deberá trozarla. 7. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán hacer fuego sobre el altar y disponer la madera sobre el fuego. 8. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán disponer los trozos del animal, la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego, encima del altar. Membrana de grasa, es padar en hebreo. Es la membrana grasa que cubre el aparato digestivo. 9. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse, previamente, con agua, y el sacerdote deberá quemar todo, el animal, sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hasem. El fuego debe ser encendido intencionalmente para ofrenda olá. Si el sacerdote tiene en mente que se trata de otra ofrenda, la misma queda descalificada. Y el que sacrifica al animal debe hacerlo con la conciencia plena de que se trata de una ofrenda de fuego que ha de consumirse totalmente sobre el altar. Ofrenda sacrificio solá, holocausto, del ganado menor. 10. Y si su ofrenda olá fuese del ganado menor, de los corderos o cabritos, deberá ofrendar un ejemplar, macho sin defecto. 11. Deberá sacrificarlo al costado norte del altar, ante Hasem, pero previamente debe presionar con sus manos la cabeza del animal.
La norma de sacrificar los animales al norte del altar tiene vigencia solo ante Hasem, o sea en el santuario del desierto y en el Beit Hamikdash, pero no rige para los altares provisorios o alternativos. Podían utilizarse altares provisorios para ofrecer las ofrendas voluntarias solo cuando no estaba construido el Beit Hamikdash, exceptuando los 39 años que el santuario fue erigido en el desierto y exceptuando los 369 años que el santuario estuvo en Silo. En ambos casos, a pesar de que no estaba construido el Beit Hamikdash, también estaba prohibido el uso de altares provisorios. 12. Deberá cortar al animal en trozos. El sacerdote deberá acomodarlos junto con la cabeza y la membrana de grasa, ver nota en versículo 8, sobre la madera que ha de estar sobre el fuego, encima del altar. 13. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse, previamente, en agua. Luego, el sacerdote deberá ofrendarlo, quemándolo todo sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable, ofrenda aceptable, para Hasem. Segunda aliá. Ofrenda sacrificio solá, holocausto, de aves. 14. Y si su ofrenda olá fuese de las aves, que ofrende tórtolas o pichones de paloma. 15. El sacerdote deberá llevarla, al ave, al altar y cortarle la cabeza con la uña. Después deberá presionarla, al ave, para salpicar su sangre sobre la pared del mismo, debe salpicar la sangre contra la parte superior del altar, en el ángulo sudeste. Y luego deberá quemar, la cabeza, en el altar. 16. Luego deberá quitarle su buche con sus intestinos, otra interpretación, su buche con sus plumas adyacentes, o bien, su buche con su molleja, que deberá arrojarlo cerca del altar, hacia el este, o sea, hacia el este de la rampa de acceso al altar, en lugar de las cenizas, de las grasas quemadas. 17. Deberá dividirlo, con sus manos, por las alas, pero sin partirlo, por completo, en dos, o sea, deberá partirlo desde atrás, pero dejándolo unido por adelante. Deberá dividirlo por las alas, significa que debe partirlo con su plumaje. En cambio, en el caso de ofrendas de animales de ganado, se debía quitarles el cuero antes de cortarlos. La Torá, salvaguardando la dignidad de la gente menesterosa, ordena ofrendar las aves con todo su plumaje para darles más cuerpo y volumen, pues una ave escuálida podría ser motivo de humillación para su dueño. Recordemos que los más pudientes ofrendaban un animal, y los menos, un ave. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda olá, ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Hasem. Nota al capítulo 1 versículo 1, en la palabra Baikra, llamó, la letra Alef es de menor tamaño, pudiéndose entonces leer Baikar, que significa se enfrió, se serenó, en referencia al resentimiento de Mosé consigo mismo por no haber tenido el honor de acceder al rango de sacerdote. Baikra, que es la expresión con que Hasem llama a Mosé en este contexto, es la fórmula que emplean los ángeles para llamarse unos a otros. Entonces pensó Mosé, si bien no tengo el honor de servir a Hasem en este mundo como sacerdote en el gran templo, tendré el mérito de servir a Hasem en el templo celestial, como lo hacen los ángeles, y las señales que Hasem me ha llamado en el lenguaje de aquellos. Segunda nota al capítulo 1, versículo 1, la letra Alef de menor tamaño en la palabra Baikra, llamó, alude a la humildad excepcional que supo cultivar el gran líder Mosé. Él era un grande, pero jamás se dejó impresionar por su grandeza. Y si bien es cierto que era consciente de su elevado nivel espiritual, él se veía como si estuviera parado encima de un alto tejado, él no consideraba a sus excelsas cualidades como producto de su trabajo consigo mismo, sino como un don que le fuera concedido por Hasem. Y por eso no ingresó a la tienda del encuentro hasta que él lo llamara. Mosé era la humildad en esencia. Nota al capítulo 1, versículo 2, cuando alguien de ustedes ofrezca a Hasem. En hebreo utiliza la forma Aram, persona, cuando una persona de ustedes ofrezca en lugar de haber empleado la forma más usual is, que también significa persona, pero bajo una diferente connotación. Empleando la fórmula Aram, el versículo hace referencia al primer hombre. Ese Aram tenía todo el mundo a su disposición, todo era propiedad de él. Por eso el versículo expresa cuando una Adam barra diagonal persona de ustedes ofrezca, aludiendo a que las ofrendas u otras formas de donación para cualquier causa deben ser propiedad del oferente, así como todo el mundo era propiedad de Adán. Todo lo que uno dona debe ser legítimamente suyo. Nota al capítulo 1, versículo 2,
La frase cuando alguien de ustedes ofrezca a Hasem una ofrenda animal tiene una profunda connotación en el plano de la dimensión interior de la Torá. Literalmente dice, cuando alguien ofrezca de ustedes una ofrenda a Hasem, aludiendo a que ustedes mismos son la ofrenda, uno mismo debe acercarse y ofrendar su ser, a una causa superior. Y a eso se refiere la ofrenda animal referida en el versículo. Uno debe ofrendar al Supremo su aspecto animal, esto es elevar las funciones corporales a un plano superior, poniéndolas al servicio de un objetivo supremo de vida más que a la mera satisfacción del instinto, tomando y ejecutando todos y cada uno de los actos de tu vida como respuesta a un llamado superior más que a un estímulo instintivo. Quizás puedas pensar que un mero mortal es incapaz de establecer un puente entre lo finito y lo infinito. Sin embargo, debes tener presente que la relación entre tú y el Supremo depende solo de tu iniciativa. Y una vez que la iniciativa está tomada, una vez que ofrendas a Hasem lo más profundo de tu ser, entonces no hay nada que pueda interponerse en tu relación con él. Nota al capítulo 1, versículo 3, deberá llevar voluntariamente el animal para sacrificio al patio de la tienda del encuentro. Al respecto, Rashi señala que si no quiere llevar el animal, se lo fuerza hasta que acepte. ¿Pero dónde radica entonces el carácter voluntario de su acto? Por la propia naturaleza del alma, todos abrigamos en nuestro interior el deseo de cumplir su voluntad, porque en definitiva esa es nuestra esencia. Se trata de un don innato que en unos se encuentra más revelado que en otros. Así, pues, la compulsión referida en el versículo tiene por objeto avivar a ese deseo reprimido y concederle la posibilidad de realizarse. Nota al capítulo 1, versículo 5, que salpiquen de la sangre todo alrededor del altar. El sacerdote estaba parado afuera del altar y salpicaba con la sangre del animal sacrificado las 4 paredes del altar por su lado exterior. La sangre se salpicaba 2 veces, una vez en el vértice noreste y una vez en el vértice sudoeste, de modo que 2 salpicaduras alcanzaban para las 4 paredes. Ese es el significado de la expresión, todo alrededor. En otros versículos, esta misma expresión la tradujimos, contra las 4 paredes del altar, el significado es el mismo. Nota al capítulo 1, versículo 7, los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán encender fuego sobre el altar, en verdad, un fuego descendía milagrosamente de lo alto que consumía la ofrenda. Y, no obstante, era un mandamiento para los sacerdotes encender fuego ellos mismos sobre el altar. De esto derivamos que uno no debe conformarse con las buenas cualidades con que fue dotado de lo alto, sino más bien, debe encender su propio fuego y trabajar con dichas cualidades innatas hasta llevarlas a un nivel sublime de refinamiento. Porque existe una diferencia abismal entre buenas cualidades recibidas por herencia que buenas cualidades producto del trabajo de uno con el propio ser. Capítulo 2. Ofrenda minjá, ofrenda de harina. Era la que ofrendaban los más necesitados, que carecían de los medios para ofrendar un animal. Y por eso Hasem ofreció diferentes formas de preparar esta ofrenda de harina, para demostrar su especial aprecio por estas ofrendas y por esta gente. 1. Y cuando alguien ofrezca a Hasem una ofrenda minjá, ofrenda de harina, su ofrenda deberá ser de harina de trigo. Deberá derramar aceite sobre ella y añadirle incienso, un puñado de 3 dedos. Lit. No dice, cuando alguien ofrendase a Hasem, sino, cuando un alma ofrendase a Hasem. La ofrenda minjá era una modesta ofrenda de harina, que ofrendaban los menos pudientes que no podían adquirir un animal o un ave. No obstante, Hasem consideraba como si estuviesen ofrendando toda su alma. 2. Y deberá llevarla a los sacerdotes, hijos de Aarón, uno de los cuales deberá tomar de allí un puñado, 3 dedos, lleno de su harina fina mezclada con su aceite, y, luego deberá agregarle, todo su incienso. Puñado, la cantidad que entra en 3 dedos. Ver infografía 36. El puñado es de harina mezclada con aceite, sin incienso, que se agrega después. El sacerdote deberá quemar esa porción de recordatorio sobre el altar. Se llama porción de recordatorio porque a través de ella Hasem recuerda para bien al dueño de la ofrenda. Es ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Hasem. 3. Y el remanente de la ofrenda minjá será para Aarón y sus hijos, quedará categóricamente consagrado para ellos a partir del mismo momento en que la ofrenda minjá haya sido quemada para Hasem, sobre el altar. 4. Cuando hagas una ofrenda minjá, de harina, de algún producto horneado, que sea de harina fina, o gasa sin leudar de harina fina mezclada con aceite, o matzot redondas, pan ácimo con forma de panqueque, untados con aceite.
5. Y si tu ofrenda minjá fuese hecha a la sartén, que sea de harina fina mezclada con aceite, sin leudar. 6. Deberás partirla en pedazos y verter aceite sobre ella, es ofrenda minjá. Tercera aliyá. 7. Y si tu ofrenda minjá fuese preparada en sartén profunda, que sea de harina fina con aceite. 8. Deberás presentar a Hasem la ofrenda minjá en cualquiera de esas 5 formas. Deberá ser entregada al sacerdote, quien deberá acercarla al vértice sudoeste del altar. 9. El sacerdote deberá tomar de la ofrenda minjá su porción de recordatorio, a través de la cual Hasem recuerda para bien al dueño de la ofrenda, y deberá quemarla sobre el altar. Es ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hasem. 10. El remanente de la ofrenda minjá será de Aarón y de sus hijos, es decir, del sacerdote principal y de los sacerdotes secundarios quedará categóricamente consagrado para ellos a partir del mismo momento en que la ofrenda minjá haya sido quemada para Hasem sobre el altar. 11. Ninguna ofrenda minjá que ofrenden a Hasem deberá ser leudada, pues no deben quemar como ofrenda de fuego a Hasem nada de levadura o miel. Cualquier extracto de frutas está comprendido en la denominación genérica de miel. 12. Podrás ofrendar a Hasem esos productos, como ofrenda de primicias, pues no se ofrendaban sobre el altar, pero no podrán ofrendarse sobre el altar como fragancia agradable, para Hasem. Ofrenda de primicias alude a la ofrenda de los 2 panes leudados de Shavuot, que era la primera ofrenda de la nueva cosecha de trigo, Levítico 23, 14. Y alude también a la ofrenda de las primicias de los frutos, que podía presentarse en forma de miel, como ser miel de higos o dátiles. 13. Sazona con sal todas tus ofrendas minjá. Que en tus ofrendas minjá no falte, nunca, la sal del pacto de tu Elohim. Con todas tus ofrendas debes ofrecer sal. Hasem tiene un pacto con la sal desde los 6 días de la creación, cuando al agua le fuera prometido que sería ofrecida como ofrenda de agua en Sucot y como ofrenda sobre el altar en forma de sal, y por eso, si era posible, se utilizaba a tal efecto el agua del mar muerto, por su gran concentración de sales y minerales. Ofrenda de harina de los primeros granos. 14. Cuando ofrendes a Hasem una ofrenda minjá de las primicias de tus cereales, en referencia a la ofrenda del Homer Levítico 23, 9-14, deberá ser ofrendada cuando comienzan a madurar las espigas, o sea, en el mes de Nisán, la primavera boreal. Deberá ser, de harina, de granos, de cebada, frescos y tiernos, casi maduros, tostados al fuego en horno cilíndrico perforado, y, luego, molidos. Eso deberás ofrendar como ofrenda minjá de tus primeros granos. 15. Deberás adicionarle aceite e incienso, es ofrenda minjá, de harina. 16. Como ofrenda de fuego para Hasem, el sacerdote deberá quemar la porción de recordatorio, a través de la cual Hasem recuerda para bien al dueño de la ofrenda, tomada de su harina y de su aceite, que el dueño llevara como ofrenda, como así también todo su incienso. Nota al capítulo 2 versículo 2, siempre que la Torá menciona solet, que nosotros traducimos como harina fina, significa harina de trigo, a menos cuando se especifique algo diferente. Segunda nota al capítulo 2 versículo 2, el dueño de la ofrenda le entrega a un sacerdote, referido en el versículo 2 como los hijos de Aarón, su ofrenda de harina. Luego, el sacerdote lleva la ofrenda al vértice sudoeste del altar, y lo toca con el recipiente en el que se encuentra la ofrenda. El sacerdote pone el incienso aparte, toma un puñado de 3 dedos de harina mezclada con aceite, pone el puñado en un recipiente, y luego, en ese mismo recipiente, pone el puñado de incienso y quema todo eso sobre el altar. Y el resto de la harina con aceite queda para usufructo de los sacerdotes. Tercera nota al capítulo 2 versículo 2, el sacerdote podía tomar el puñado de harina en cualquier lugar del patio del templo, incluso en el sector público del mismo, al que tenían acceso los no sacerdotes. Y a eso se refiere el versículo en la expresión deberá tomar de allí, significando allí donde se encuentre el dueño de la ofrenda, es decir, en el lugar del patio del templo en el que se encuentre el donante. El patio del templo tenía 187 amá de largo, y los no sacerdotes podían acceder hasta las primeros 11 amá. Allí, el dueño le entregaba la ofrenda al sacerdote, quien luego realizaba el servicio respectivo. Un amá igual a 48 o 60 centímetros. Nota al capítulo 2 versículo 3, el remanente de la ofrenda la compartían todos los sacerdotes de servicio ese día en el templo.
El sacerdote principal tomaba la cantidad que gustase y el resto lo compartían los sacerdotes secundarios. Por eso dice para Aarón y sus hijos, primero tomaba su parte Aarón, sacerdote principal, y luego sus hijos, es decir, los subalternos. Nota al capítulo 2 versículo 4, el versículo se refiere a ofrendas de productos de horno. En sentido metafísico, esto significa que, a fin de establecer una relación estrecha con lo divino, uno debe despertar su amor fogoso por Hashem a través de la contemplación de la magnificencia del Creador. Pues, así como el calor del horno tiene el poder de separar los fluidos de la masa, el calor del amor a Hashem tiene el don de separarlo a uno de su apetencia por las cosas terrenales y de fortalecer su conexión con lo infinito. Nota al capítulo 2 versículo 8, la ofrenda minjá de harina podía presentarse de 5 diferentes formas. 1. Ofrenda de harina. 2. Hogazas sin leudar al horno. 3. Matzot redondos al horno. 4. A la sartén. 5. A la sartén profunda, en la sartén plana resultaba un producto más crocante y finito. A diferencia de las 4 últimas variedades, en la primera se tomaba el puñado de harina y se lo llevaba así al altar, sin haberla horneado. Nota al capítulo 2, versículo 11, levadura y miel representan dos extremos, son opuestos tanto en su sabor como en sus cualidades. La Torá viene a indicarte que debes procurar evitar los extremos, y siempre escojas la línea intermedia, la senda de oro. Segunda nota al capítulo 2, versículo 11, el concepto levadura representa al que vive enojado y amargado a causa del mundo, hamutz, amargado en hebreo, tiene la misma raíz que hametz, levadura, fermento. En contraste, el concepto miel representa al que es afable y cordial por naturaleza, que siempre está exultante, independientemente de las circunstancias por las que lo lleve la vida. La Torá procura enseñarte que uno debe aprender a controlar sus emociones, incluso las positivas. Porque hay momentos en que es necesario tener actitud de fermento y otras en que es necesario ser como la miel. Nota al capítulo 2, versículo 13, las ofrendas tienen el don de elevar la existencia terrenal a un plano superior, pues ellas involucran a todos los estratos de la naturaleza. El reino mineral está representado en la sal. El reino vegetal, en los cereales de ofrenda. El reino animal, en los animales de ofrenda. Y también el reino humano está representado, a través del sacerdote que lleva a cabo el servicio de la ofrenda. Capítulo 3. Cuarta aliyá. Ofrendas selamín, sacrificios de paz, vacunos. 1. Y si su ofrenda fuese una ofrenda selamín, de paz, si es vacuno, ya sea macho o hembra, no deberá tener defecto físico alguno, para poder ofrendarla ante Hashem. 2. Que presione con sus manos la cabeza de su sacrificio, o sea, del animal a sacrificar, y que lo sacrifique en el patio de la tienda del encuentro. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán salpicar la sangre sobre el altar, alrededor. 3. De la ofrenda selamín, de paz, deberá ofrecer como ofrenda de fuego a Hashem la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo y toda la grasa que está adherida a las entrañas, o sea, la grasa adherida al cuajar, que es la cuarta sección del estómago del rumiante. Según otra opinión, el versículo alude a las grasas que cubren el intestino delgado. 4. Los dos riñones con la grasa de sobre ellos que está sobre los flancos, en referencia a las grasas que se encuentran debajo de los lomos y sobre las patas traseras. Estas grasas se extienden hacia abajo, donde se encuentran recubiertas de carne. Las grasas a ofrendar son las superiores, las visibles, y no las inferiores recubiertas. Y también deberá ofrendar el diafragma con un poco de hígado, además de los riñones. 5. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar, después de la ofrenda olá que está sobre la madera, sobre el fuego. Es ofrenda de fuego de fragancia agradable para Hashem. La ofrenda olá mencionada en el versículo es la ofrenda tamid, que se realizaba todas las mañanas. Ofrenda selamín, sacrificios de paz, del ganado lanar. 6. Si su ofrenda fuese de los rebaños, como ofrenda selamín, de paz, a Hashem, deberá ofrendar un macho o una hembra sin defecto. 7. Si ofrendase un ovino como ofrenda suya, deberá llevarlo ante Hashem, o sea, al patio de la tienda. 8. Que presione con sus manos la cabeza de su ofrenda y que la sacrifique ante la tienda del encuentro, o sea, en el patio del templo. Y los hijos de Aarón deberán salpicar su sangre contra las 4 paredes del altar.
Ver Levítico 1:5. 9. De la ofrenda Selamín deberá ofrecer como ofrenda de fuego a Hasem sus partes más seleccionadas, la cola entera, toda la cola, la cadera y el espinazo hasta pasar el riñón, tal como se especifica a continuación. Deberá quitarla desde sobre los riñones, la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, toda la grasa de sobre las entrañas, o sea, la grasa que cubre el cuajar. 10. Los dos riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos, ver nota en versículo 4, y el diafragma, con un poco de hígado, además de los riñones. 11. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar. Es el alimento del fuego para Hasem. Ofrenda Selamín, sacrificios de paz, del ganado caprino. 12. Y si su ofrenda fuese un chivo, o una cabra, deberá llevarlo ante Hasem. 13. Que presione con sus manos la cabeza del animal y que lo sacrifique ante la tienda del encuentro. Que los hijos de Aarón salpiquen entonces su sangre contra las 4 paredes del altar. Ver Levítico 1:5. 14. Luego, que ofrende como ofrenda de fuego para Hasem la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, y toda la grasa que está sobre las entrañas, o sea, la grasa que cubre el cuajar. 15. Los dos riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos, ver nota en versículo 4, el diafragma con un poco de hígado, además de los riñones. 16. El sacerdote deberá quemar eso sobre el altar, alimento del fuego de fragancia agradable, para Hasem, toda la mejor parte es para Hasem. 17. Esto será un decreto eterno para todas las generaciones de ustedes, en todo lugar donde vivan, no ingieran grasa alguna ni sangre alguna. Grasa alude a las grasas específicamente prohibidas en los versículos anteriores, que son las que se ofrendan sobre el altar. Nota sobre la naturaleza de las ofrendas Selamín, sacrificios de paz. Esta ofrenda la llevaba a cabo quien anhelaba manifestar su amor a Hasem y acercarse a él. Su denominación, Selamín, deriva de Salom, paz, por la aptitud de la ofrenda de establecer la armonía y pacificación al satisfacer las necesidades de todas las partes involucradas. Y de hecho ello es así, pues ciertos miembros del animal se quemaban en el altar para Hasem, ciertos miembros eran para los sacerdotes y otros miembros eran para el dueño mismo del animal sacrificado. Nota al capítulo 3, versículo 2, la presión de las manos sobre la cabeza del animal es la imposición de manos. El sacerdote debía ejercer la máxima presión posible. En otros contextos este mismo concepto lo hemos traducido como poner las manos sobre la cabeza del animal o apoyar las manos. La idea es la misma en todos los casos. Nota al capítulo 3, versículo 2, deberán salpicar la sangre sobre el altar, alrededor. El sacerdote estaba parado afuera del altar y salpicaba con la sangre del animal sacrificado las 4 paredes del altar por su lado exterior. La sangre se salpicaba 2 veces, una vez en el vértice noreste y una vez en el vértice sudoeste, de modo que 2 salpicaduras alcanzaban para las 4 paredes. Ese es el significado de la expresión alrededor. Nota al capítulo 3, los versículos 7 y 12, el acto de llevar el animal hasta el templo, un lugar de santidad superior, bien podría definirse como ofrendar, término que significa justamente elevar a un plano superior. Por eso, en otros contextos, en lugar de debe llevar el animal ante Hasem hemos traducido debe ofrendarlo ante Hasem, cuyo significado es el mismo. Nota sobre los sacrificios. El hecho de sacrificar a un animal conforme a las normas de la Torá constituye un acto de sublimación para él, pues lo hace susceptible de ser elevado del reino animal al reino humano, cuando su carne se transforma en carne y sangre del individuo que la ingiere. Similarmente, el hombre debe sacrificar su alma instintiva, debe elevar su alma animal desde el reino humano al reino del alma divina, hasta embeberla de la santidad de aquella. Capítulo 4. Quinta aliyá. Ofrendas Hatat, sacrificio por una falta cometida involuntariamente, del sacerdote principal. 1. Hasem le habló a Mosé. Le dijo, 2. Háblales a los israelitas diciéndoles, el siguiente es el procedimiento a aplicar, cuando alguien cometa una falta sin intención violando alguno de los preceptos negativos de Hasem, o sea, los mandamientos de abstención, del tipo no harás, cuya transgresión adrede sería castigada con la pena de caret ver nota en 5, 17. 3. Si el que cometiese la falta, involuntaria, fuese el sacerdote ungido, sacerdote principal, traspasando así la culpabilidad al pueblo, por su condición de líder del pueblo, deberá ofrendar a Hasem, por la falta que cometiera, un novillo sin defecto,
como ofrenda hatat, por la falta involuntaria. 4. Deberá llevar el novillo hasta el patio de la tienda del encuentro, ante Hasem, deberá presionar sus manos sobre la cabeza del novillo y deberá sacrificarlo ante Hasem. 5. Luego, el sacerdote ungido deberá tomar de la sangre del novillo y deberá llevarla adentro de la tienda del encuentro. 6. Deberá sumergir su dedo índice en la sangre y salpicar 7 veces ante Hasem hacia la cortina del santuario. Hacia la cortina del santuario implica que la sangre debía ser salpicada en dirección a la cortina, preferiblemente, no debía tocarla. 7. El sacerdote deberá poner un poco de aquella sangre sobre las salientes del altar del incienso que está ante Hasem, dentro de la tienda del encuentro, y toda la demás sangre del novillo deberá verterla sobre la base del altar de la ofrenda Olá, el altar de los sacrificios, ubicado en el patio de la tienda del encuentro. 8. Deberá quitar toda la grasa del novillo de la ofrenda hatat, por la falta la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, toda la grasa adherida a las entrañas, o sea, las grasas que cubren el cuajar. El cuajar es la cuarta sección del estómago de los rumiantes. 9. Con los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, sobre los flancos, ver nota en Levítico 3:4, y el diafragma con un poco de hígado, además de los riñones. 10. Tal como se quitan dichas partes seleccionadas del novillo de la ofrenda selamín, de paz. El sacerdote deberá quemar todo eso sobre el altar de los sacrificios. 11. Pero el cuero del novillo y toda su carne desde su cabeza hasta sus patas, su aparato digestivo y el excremento en sus intestinos. 12. O sea, todo el novillo, excluyendo las partes mencionadas anteriormente que se quemaban sobre el altar, deberá sacarlo afuera del campamento a un lugar puro, donde se arrojan las cenizas del altar. Levítico 6:4. Y allí deberá quemarlo a fuego sobre leña, deberá quemarlo en el lugar donde se arrojan las cenizas, producto de la combustión de las grasas de los sacrificios sobre el altar. Ofrenda hatat por una falta del pueblo inducida por error del tribunal. 13. La siguiente es la norma: si el tribunal, literal, Asamblea de Israel, se equivocase y llegase a permitir algo prohibido, por no haber estado el tema en claro a los ojos de la comunidad y, el público, fundamentándose en dicho dictamen erróneo, llegase a violar algún precepto negativo de Hasem, incurriendo así en falta. La Asamblea de Israel es el Sanedrín, Tribunal Supremo. También la expresión ojos de la comunidad alude al Sanedrín, que por ser el cuerpo que está al frente de la comunidad orientándola y guiándola, es en efecto los ojos de ella. 14. Cuando asuman que han cometido una falta, la comunidad, es decir, cada una de las 12 tribus, deberá llevar al templo un novillo joven como ofrenda hatat, por la falta, y deberá presentarlo ante la tienda del encuentro. 15. Entonces los ancianos de la congregación deberán presionar con sus manos la cabeza del novillo. Ante Hasem, el animal está parado al norte del altar mirando hacia el oeste, en dirección al santuario. El novillo deberá ser degollado ante Hasem, o sea, en el patio del santuario. 16. El sacerdote ungido deberá llevar un poco de la sangre del novillo adentro de la tienda del encuentro. 17. Y el sacerdote deberá sumergir su dedo en aquella sangre y deberá salpicarla 7 veces ante Hasem hacia la cortina divisoria. 18. También deberá poner un poco de la sangre sobre las salientes del altar que está ante Hasem, o sea el altar interior, dentro de la tienda del encuentro, y toda la sangre remanente deberá verterla sobre la base del altar de la ofrenda Olá, que está en el patio de la tienda del encuentro. 19. Luego, que le saque todas sus grasas y lo queme sobre el altar. 20. Que haga con el novillo tal como hizo con el novillo de la ofrenda hatat, ofrenda por la falta, del sacerdote principal. Versículo 9. En ambos casos se ofrenda sobre el altar, los 2 riñones y el diafragma. Así deberá hacerle, y entonces el sacerdote les proveerá expiación y su falta les será perdonada. 21. Luego, que saque el novillo fuera del campamento y lo queme como quemó el primer novillo, es ofrenda hatat, ofrenda por la falta, de la comunidad. Ofrenda hatat por una falta involuntaria cometida por un rey de Israel. 22. Cuando un jefe, en alusión al rey de Israel, cometa una falta involuntariamente violando cualquiera de los mandamientos negativos de Hasem, su Elohim, o sea, si transgrede algún mandamiento del tipo no harás, haciéndose entonces culpable. 23. Al darse cuenta de la falta cometida deberá ofrendar como sacrificio un chivo sin defecto, menor de 1 año. 24. Que presione con sus manos la cabeza del chivo y que lo sacrifique en el sitio donde se sacrifica la ofrenda Olá, ante Hasem, o sea, que lo sacrifique al norte del altar.
Es ofrenda hatat, por la falta. O sea, durante todas las etapas de la ofrenda, el oficiante debe tener en mente que está ofrendando un hatat. Si en algún momento piensa que está haciendo otro tipo de ofrenda, la misma queda descalificada. 25. Que el sacerdote tome de la sangre de la ofrenda hatat con su dedo índice y la coloque sobre las salientes del altar para la ofrenda olá. Y que la sangre, remanente, la vierta sobre la base del altar de la ofrenda olá. 26. Y todas sus partes seleccionadas, lit, su grasa, que la queme en el altar, tal como la parte seleccionada de la ofrenda selamín, ofrenda de paz. Entonces el sacerdote le proveerá expiación y la falta le será perdonada. Ofrenda hatat por una falta involuntaria cometida por alguien del pueblo. Sexta aliyá. 27. Si un individuo del pueblo cometiese una falta violando involuntariamente cualquiera de las prohibiciones de Hasem, haciéndose entonces culpable. 28. Al percatarse de la falta cometida deberá ofrendar como sacrificio una cabra sin defecto, por la falta que cometiera. 29. Que haga lo siguiente emoticono cara sonriente. Que ponga su mano sobre la cabeza de la ofrenda hatat, por la falta, y que degüelle la ofrenda hatat en el sitio donde se degüella la ofrenda olá. O sea, en el lado norte del altar. 30. Que el sacerdote tome de la sangre, de la cabra, con su dedo índice y la ponga sobre las salientes del altar de la ofrenda olá, y que la sangre remanente la vierta sobre la base del altar. 31. Que le saque todas sus partes más seleccionadas, literal, toda su grasa, tal como se saca las partes más seleccionadas de la ofrenda selamín, de paz. Que el sacerdote queme todo sobre el altar como fragancia agradable para Hasem. Así, el sacerdote le proveerá expiación por la falta y le será perdonada. Ofrenda hatat del ganado menor. 32. Y si su ofrenda hatat, por la falta, fuese del ganado ovino, deberá ser una hembra sin defecto. 33. Que ponga sus manos sobre la cabeza de la ofrenda hatat y que la degüelle en el sitio donde se degüella la ofrenda olá. 34. Que el sacerdote tome de la sangre de la ofrenda hatat con su dedo índice y la deposite sobre las salientes del altar de las ofrendas olá, y toda la sangre, remanente, que la derrame sobre la base del altar. 35. Y que le saque toda su parte más seleccionada, tal como la parte más seleccionada, literal, grasa, que se quita del cordero de la ofrenda selamín, de paz. Que el sacerdote queme todo en el altar, sobre las fogatas, encendidas, dedicadas a Hasem. Así, el sacerdote le proveerá expiación por la falta cometida, y le será perdonada. Nota al capítulo 4, versículo 8, siendo que el versículo 8 se refiere al mismo novillo que el mencionado en el versículo 7, la paráfrasis del presente debió haber sido, toda su grasa en lugar de toda la grasa del novillo de la ofrenda. Siendo que ningún elemento de la Torá es superfluo, sino por el contrario, es fuente de enseñanza e inspiración. Rashi infiere que la reiteración del objeto novillo es a los efectos de establecer que también en el caso del novillo de la ofrenda de Yom Kippur, cap 16, su diafragma, sus riñones y su grasa deben ofrendarse sobre el altar. Nota al capítulo 4, versículo 12, lugar puro, afuera del campamento israelita en su marcha por el desierto, y afuera de las ciudades, una vez establecidos en la tierra de Israel. Había lugares impuros reservados para cementerios o para objetos impuros, como las piedras impuras afectadas por Tzaraat, ver Levítico 14:40. El versículo está señalando que el cuerpo del animal sacrificado no debía desecharse allí. Nota al capítulo 4, versículo 13, el versículo está señalando que cuando por error el Sanedrín permite algo prohibido, y el pueblo actúa en base a dicha decisión, se debe hacer la ofrenda mencionada. Esta ley es aplicable en cualquiera de las 43 normas que quien las transgreda debe ofrecer una ofrenda del tipo hatat, por la falta. Nota al capítulo 4, versículo 14, la responsabilidad de llevar el animal es del tribunal, pero lo lleva la comunidad, cada una de las 12 tribus el suyo, en representación de aquel. Nota al capítulo 4, versículo 15, los ancianos que hacían esta imposición de manos eran 3 miembros del Sanedrín. Nota al capítulo 4, versículo 22, la frase cuando un jefe, el rey, en hebreo es Asher Nasi, que bien podría leerse como afortunada por el dirigente, afortunada la generación que tenga el privilegio de que su líder haya decidido presentar una ofrenda para expiar por algún error que hubiera cometido, es decir, feliz la generación cuyo líder es capaz de reconocer una falta. Nota al capítulo 4,
Versículo 27. Si un individuo cometiese falta, en hebreo, la frase si un individuo bien podría tomarse en el sentido de un individuo que se aísla, y la implicación es que cuando uno se aísla de la comunidad para encerrarse en sí mismo, sin duda llegará a cometer alguna falta, no solo contra Hasem o contra sus semejantes, sino fundamentalmente contra sí mismo, contra su propia alma. Nota al capítulo 4, versículo 27, si un individuo cometiese falta violando involuntariamente cualquiera de las prohibiciones de Hasem, literalmente señala la frase, si un individuo comete una falta involuntaria violando cualquiera de los mandamientos de Hasem que no deben hacerse, será culpable. Esto implica que muchas veces uno intenta justificar por cualquier medio sus actitudes contrarias a las normas de la Torá. Y por eso el versículo viene a señalar que incluso esas actitudes que uno pretende presentar como si fuesen mandamientos divinos, en verdad no lo son, y uno es culpable por ellas. Capítulo 5. Ofrenda Oleve Yored. Corbán Oleve Yored, ofrenda variable. Literal, ofrenda ascendente o descendente. Ofrenda variable, se denomina así porque varía de acuerdo con las posibilidades económicas de quien haya cometido la falta. Un pudiente ofrendaba un animal más caro, y viceversa. Ofrenda de animales o aves como corbán o leve yored, ofrenda variable. 1. Si una persona comete una transgresión, de las expuestas a continuación, se aplicará la siguiente normativa si un individuo está bajo juramento, como testigo, y, en efecto es testigo porque vio o sabe algo. Si no se presenta a declarar cargará su culpa. Se trata de un testigo que niega bajo juramento saber algo al respecto. Segundo, si alguien toca alguna cosa impura, ya sea el cuerpo muerto de bestia impura, o el cuerpo muerto de animal doméstico impuro, o el cuerpo muerto de reptil impuro incurre en faltas y, olvidándose que está impuro, entra al Beit Hamikdash o come alimentos consagrados. Tercero, si toca impureza humana, o sea, un cadáver, o cualquier otra cosa que lo pueda dejar impuro y se olvida del hecho, y luego lo recuerda, incurre en falta, si es que come comidas consagradas. Previamente deberá purificarse. Cuarto, si alguien jura verbalmente hacer mal o hacer bien a sí mismo, o, incluso, un juramento relativo al pasado, por ejemplo, juro que hice o no hice tal cosa, y transgrede el juramento, y luego se da cuenta, en cualquiera de estos casos incurre en falta. Todos estos tipos de juramentos están bajo la órbita de la ofrenda variable o leve yored. 5. Cuando alguien sea culpable en cualquiera de estos casos deberá confesar la falta cometida. 6. Y deberá traer para Hasem, como ofrenda suya por la culpa, por la falta que cometió, una hembra del rebaño, una oveja o una cabra como ofrenda hatat, por la falta cometida. El sacerdote le proveerá expiación por su falta. 7. Pero si sus recursos son insuficientes para una oveja o una cabra, que lleve a Hasem, como ofrenda de culpa por la falta cometida, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno para ofrenda hatat y el otro para ofrenda olá. 8. Que se los lleve al sacerdote, que deberá ofrendar primero el que es para ofrenda hatat, por la falta, con la uña deberá cortarle la cabeza por la parte trasera del cuello, pero sin separarla por completo, en este caso, ofrenda hatat el sacerdote debe cortar solo el esófago o la tráquea. En cambio, en la ofrenda olá debe cortar ambos. Ver una 15. 9. Que salpique con la sangre de la ofrenda hatat, por la falta, sobre la pared del altar, y, alabe con, la sangre remanente que la exprima hacia la base del altar, es ofrenda hatat, por la falta. 10. Y que el segundo lo ofrende como ofrenda olá, según lo prescripto, respecto de la ofrenda olá voluntaria, ver Levítico 1, 14-17. Así, el sacerdote le proveerá expiación por la falta que cometió y le será perdonada. Séptima aliyá. Ofrenda de harina como ofrenda variable. 11. Pero si no puede afrontar el gasto de ofrendar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, que ofrende entonces, como ofrenda suya por la falta cometida, la 10ª parte de una efá de harina fina como ofrenda hatat, por la falta. Que no le ponga aceite ni incienso, es ofrenda hatat, por la falta. 12. Que la lleve al sacerdote, y que el sacerdote tome de ella su puño lleno, ver Levítico 2:2, como recordatorio, a través del cual Hasem recuerda para bien al dueño de la ofrenda, y que lo haga quemar sobre el altar, sobre las fogatas hechas en honor a Hasem, es ofrenda hatat, por la falta. 13. Así, el sacerdote le proveerá expiación por la falta cometida en cualquiera de estos, o sea, en cualquiera de las 3 instancias mencionadas, riqueza,
pobreza o extrema pobreza, y le será perdonada. Y, el remanente, será para el sacerdote, igual que la ofrenda minjá, ofrenda de harina. El remanente significa lo que quede de ella después de haber sacado y quemado sobre el altar un puñado de 3 dedos. Sacrificio a Sam, por la culpa. El sacrificio a Sam puede ser de 6 tipos. A. Por expropiación indebida de objetos del santuario, Asam Meilot, versículo 14 y 16. B. Por la duda que uno pueda tener si cometió o no una falta que requiera ser subsanada con un sacrificio hatat, Asam Talui, versículo 17 y 19. C. Por negar falsamente, bajo juramento, una deuda a un tercero. En este caso, si luego reconoce su culpa debe ofrendar el sacrificio, Asam Geseilot, además de devolver la deuda original más un quinto como sanción de Asam Sifha Harufá, ofrenda a cargo del que cohabitó con una mujer media esclava y media libre, ver Levítico 19, 20, Asam Nasir, ofrenda a cargo de un nazareno. F. Asam Metzorá, ofrenda a cargo de un afectado de Tzaraat, especie de llagas, 14, Asem le habló a Mosé, diciendo, 15. Si alguien, inadvertidamente, comete una falta expropiando, para uso personal, algo que está consagrado a Asem, que ofrezca como ofrenda a Asam, por la culpa, un carnero sin defecto del rebaño, de un valor mínimo, de 2 sequel de plata, el sequel es la unidad de moneda para todos los efectos. Del santuario, ver nota en Éxodo 30, 13, como ofrenda a Sam, por la culpa. 16. Y deberá restituir aquello que haya expropiado del santuario, agregándole un quinto de su valor, como sanción. Que lo entregue al sacerdote, quien le proveerá expiación con el carnero de la ofrenda a Sam, por la culpa, y será perdonado. Asam Talui, ofrenda condicional en caso de dudar de si cometió ciertas faltas. 17. Si una persona comete una falta transgrediendo alguno de los mandamientos de abstención de Asem, será responsable, aunque no lo sepa. El caso se refiere a si tiene dudas si cometió o no una transgresión penalizada con caret. Caret puede significar muerte prematura del transgresor o que el alma del transgresor es cortada espiritualmente. Se trata de un castigo a manos del cielo. Ante la duda de si cometió o no esa falta, debe ofrendar una Asam Talui, o sea una ofrenda para casos de duda versículo 18, por lo que deberá llevarle al sacerdote un carnero sin defecto del ganado menor, de evaluación apropiada para ofrenda a Asam, por la culpa, debe valer como mínimo 2 sequel de plata. El sacerdote le proveerá expiación por su eventual falta, cometida involuntaria e inadvertidamente, y le será perdonada. 19. Es una ofrenda a Asam, por la culpa, por la falta contra Asem que, eventualmente, haya cometido. Ofrenda por deshonestidad. 20. Asem le habló a Mosé, diciendo, 21. Si alguien transgrede y obra deslealmente contra Asem, engañando a su prójimo respecto de un depósito, una sociedad o un préstamo, o robando, o reteniéndole el sueldo, 22. O si encontró algo perdido y lo negase, o jurando en falso respecto de cualquiera de esas cosas que una persona puede hacer incurriendo en falta. Esas cosas alude a los juramentos falsos que uno pueda hacer, mencionados previamente, 23. Entonces, cuando reconozca que cometió una falta y se hizo culpable, deberá devolver el bien robado, reparar el daño causado con sus fraudes, o restituir el depósito que le fuera dejado o el objeto perdido que hubiese encontrado. Maftir. 24. O cualquier otra cosa por la que haya jurado en falso. Deberá restituir todo íntegramente al dueño, más una quinta parte, el día que admita su falta, versículo 16. 25. Asimismo, que ofrezca a Asem, como ofrenda a Sam, por la culpa, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a la evaluación, de 2 sequel de plata como mínimo, y que lo entregue al sacerdote como ofrenda a Sam, por la culpa. 26. Entonces el sacerdote le proveerá expiación ante Asem por la falta cometida, y le será perdonada cualquiera de las cosas que haya hecho incurriendo en falta. Nota sobre el capítulo 5, acerca del Corbano Leve Yored, ofrenda variable literalmente no es ofrenda variable, sino ascendente y descendente, implicando que el alma anhela ascender y unirse a su Creador, pero inmediatamente comprende que debe permanecer en los mundos inferiores, que su verdadero objetivo es operar en sociedad con el cuerpo físico para elevarlo también a él a los más elevados niveles espirituales. La energía está definitivamente asociada a la materia. Nota al capítulo 5, versículo 1,
Si un individuo está bajo juramento como testigo por haber visto algo, y comete una falta, si alguien ve una falencia en su semejante, es una clara señal de que esa misma falencia existe en él. Y desde lo alto provocan que él fuese testigo de dicha falta para hacerlo tomar conciencia de la suya propia. Nota al capítulo 5, versículo 15, algo consagrado a Hasem, puede ser algo que fue consagrado al templo para ofrendar, o que fue consagrado para pasar a ser propiedad del templo. Nota al capítulo 5, versículo 15, si alguien comete una falta expropiando, para su uso, algo que está consagrado a Hasem, expropiación en hebreo es meilá, que significa cambiar el estatus de una cosa. En este caso, se cambia el estatus de ese objeto, de sagrado a profano. Meilá está emparentada con Meil, la sotana del sumo sacerdote. De la misma manera, la voz bagad, deslealtad, está relacionada con beged, vestimenta. Aquí tenemos un excelente ejemplo de la lógica absoluta sobre la que se basa la lengua hebrea. Meilá, la voz relacionada con la prenda sacerdotal, se refiere a infidelidad en asuntos sagrados. Y por eso esta infidelidad se denomina Meilá, pues alude a un acto que fue cometido ocultándolo bajo un manto de santidad, Meil. Mientras que bagad, la voz relacionada con vestimenta, beged, se refiere a la deslealtad en las relaciones humanas, y alude a una confianza degradada que se ha tornado en algo tan insignificante como una mera vestimenta. El beged, la vestimenta, implica que el que la viste es de hecho una criatura humana. Si alguien deposita su confianza en mí como ser humano y yo traiciono, boged, su confianza, revelo que no soy más que esa vestimenta exterior, beged, que me cubre, estoy vestido con ropas humanas, pero es solo un disfraz. Nota al capítulo 5, versículo 16 y 24. Cuando la Torá requiere incrementar un monto en una determinada proporción se aplica el cálculo del siguiente ejemplo, si la proporción es un quinto, 20%, entonces se considera el total formado por 5 partes. De esas 5 partes, 4 corresponden al monto original mientras que la parte restante es el incremento. Para determinar cuánto es el incremento se divide el capital en sus 4 partes. Y para determinar el capital final total, monto original e incremento, se toma el capital y se le suma el incremento. En este caso particular, la 1/5 parte adicionada equivale a 1/4 del monto original. En otras palabras, cuando la Torá habla de un incremento de 20%, en nuestros valores contemporáneos equivale al 25%. Nota al capítulo 5, versículo 17, en cuanto a los sacrificios que se deben aportar como ofrenda por expiación, la Torá es más estricta respecto de alguien que está en duda de si ha cometido transgresión. La ofrenda condicional de duda es más costosa que la que debe aportar alguien que sabe a ciencia cierta que ha cometido determinada falta. Si uno sabe claramente que ha hecho algo indebido, seguramente en algún momento se arrepentirá. Pero si no está seguro de haber cometido alguna falta, consciente o inconscientemente tratará de convencerse de que en verdad no ha cometido transgresión alguna, por lo que jamás se verá en la necesidad de corregir su conducta. Y por eso se le exige ofrendar un sacrificio más costoso, para inducirlo a realizar un profundo ejercicio de introspección. Nota al capítulo 5, versículo 21, si alguien peca y actúa deslealmente contra Hasem engañando a su prójimo respecto de un depósito, ¿por qué si el prestatario niega un depósito actúa deslealmente contra Hasem? Porque en el caso de un préstamo o una compra-venta hay testigos o documentos como respaldo, por lo tanto, negar la operación es rechazar el documento o los testigos. En cambio, en el caso de un depósito, cuando uno pone sus pertenencias a resguardo en poder de un semejante, no desea que nadie lo sepa, y por lo tanto el único testigo es el Supremo. Así, cuando el depositario niega un depósito que ha sido dejado bajo su custodia, en verdad actúa deslealmente contra él, testigo exclusivo de la operación. Nota al capítulo 5, versículo 5-24, deberá restituir todo al dueño más 1/5 parte, literalmente no dice quinta parte, sino sus quintos, en plural. Porque puede ocurrir que uno deba pagar varias veces 1/5 parte. Por ejemplo, si se le ha exigido el pago del quinto adicional y él lo niega falsamente bajo juramento aduciendo que ya lo ha pagado, y luego reconoce y confiesa la verdad, además del total y el quinto, deberá pagar como compensación 1/5 de la quinta parte, porque después del juramento falso, ese primer quinto pasa a ser un capital inicial en sí mismo del cual se debe pagar también 1/5 como compensación.